¿Qué pasa cuando un chico de 20 años parte un nudo que nadie pudo desatar y con él, el mundo antiguo? Veremos cómo su propia madre lo consideró una amenaza antes de que conquistara Asia. Descubrirás el día en que sus soldados se negaron a avanzar y él los miró sin decir una palabra. Entenderás por qué su muerte a los 32 años dejó un vacío que ninguna guerra pudo llenar. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En el año 333 a.C., en la antigua Frigia, el joven rey macedonio Alejandro Magno se enfrentó a un desafío legendario, el nudo gordiano. Una profecía milenaria afirmaba que quien lograra desatarlo se convertiría en el gobernante de Asia. Con la mirada fija en el intrincado amasijo de cuerdas, Alejandro no dudó. En lugar de buscar el extremo oculto, desenvainó su espada y, con un solo y certero tajo, lo partió por la mitad. Aquel acto, audaz y pragmático, no solo cumplió la profecía, sino que selló el destino de un hombre que, en menos de una década, forjaría el mayor imperio del mundo antiguo. Alejandro Magno no conquistó por casualidad. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con 35.000 hombres y enfrentó al imperio persa, que contaba con 10 veces más soldados. En la batalla del río Gránico, lideró la carga de la caballería pesada él mismo, montado en bucéfalo, con la lanza en alto y el casco sin proteger el rostro. No era un general que se quedaba atrás, era un guerrero que se ponía en la línea más peligrosa. Cada victoria no solo desmantelaba ejércitos, sino que desmoronaba la idea de invencibilidad persa. Alejandro Magno no solo ganó batallas, deshizo mitos. En el año 333 a.C., en Iso, enfrentó al propio Darío III. La victoria fue total, pero lo que marcó el momento no fue el número de muertos, sino lo que Alejandro Magno hizo después. Capturó a la familia real persa y la trató con respeto. No como prisioneros, sino como reyes derrotados. Esa fue su primera señal de un nuevo modelo, no quería someter pueblos, sino integrarlos. Su imperio no sería una colonia, sino una fusión. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. En el año 332 a.C., al llegar a Tiro, se negó a negociar. La ciudad se rindió tras 7 meses de asedio. Cuando cayó, ordenó crucificar a los líderes y vender a 30.000 habitantes como esclavos. Alejandro Magno era capaz de la clemencia y la crueldad con la misma precisión, sabía cuándo inspirar lealtad y cuándo sembrar terror. La destrucción de Tebas en el año 335 a.C. fue su advertencia más sangrienta. Los tebanos se habían rebelado contra su autoridad. Él los redujo a escombros, mató a 6.000, vendió a 30.000 como esclavos y dejó en pie solo el templo y la casa de Píndaro. El mensaje fue claro, nadie desafiaría a Alejandro Magno sin pagar el precio más alto. Y nadie lo hizo. Grecia se sometió. Persia se derrumbó. Egipto lo aceptó como faraón. En el desierto, fundó Alejandría, una ciudad que no era solo un fuerte, sino un faro, biblioteca, observatorio, centro de intercambio. Alejandro Magno no construyó ciudades para gobernarlas, las creó para que perduraran más que él. En el año 331 a.C., en Gaugamela, volvió a enfrentar a Darío III. Esta vez, el ejército persa superaba los 100.000 hombres. Alejandro Magno usó una táctica que nadie había intentado, una falsa retirada de su ala derecha, atrayendo a la caballería persa hacia un terreno pantanoso, mientras su falange macedonia, con sus aristas de 6 metros, mantenía el centro. La ruptura fue instantánea. Darío huyó. El imperio aqueménida ya no existía. Alejandro Magno entró en Babilonia, Susa y Persépolis. En Persépolis, ordenó quemar el palacio real. Fue un acto simbólico, no venganza, sino ruptura definitiva. El antiguo orden había muerto. Él era el nuevo centro. En el año 327 a.C., cruzó el Indus y entró en la India. Allí, en la batalla del río Hidaspes, enfrentó al rey Poros y sus elefantes de guerra. Alejandro Magno, con su caballería flanqueando por el río en medio de la noche, logró la victoria. Pero esta vez, sus soldados se negaron a avanzar más. Habían caminado 17.000 kilómetros, luchado sin descanso, perdido compañeros en cada batalla. Alejandro Magno lloró. No por la derrota, sino por la resistencia de sus hombres. Regresó por tierra, atravesando el desierto de Gedrosia, donde más de la mitad de su ejército murió de sed y hambre. Él caminó con ellos. No se salvó. Se sacrificó. En sus últimos años, el alcoholismo lo consumió. Las fiestas se volvieron ceremonias de poder. En Babilonia, en el año 323 a.C., tras una cena con sus generales, cayó enfermo. Fiebre alta. Dolor. Silencio. Roma no habría sido Roma sin él.
El derecho romano, su arquitectura, su administración provincial, su idea de ciudadano universal, todo viene de la estructura que Alejandro Magno diseñó. No fue un emperador, pero fue el primer hombre en gobernar un mundo interconectado. No fundó una religión, pero creó una civilización que duró 1000 años. Alejandro Magno murió en Babilonia, el 11 de junio del 323 a.C., con 32 años, sin heredero claro, sin testamento, con el imperio más vasto que el mundo había visto bajo su nombre. No fue un accidente. Fue el colapso de un sistema que él mismo había construido, y que nadie más sabía sostener. Sus generales se desgarraron en guerras civiles, pero lo que él había unido no se deshizo, el helenismo sobrevivió. Las ciudades que fundó, más de 20, entre ellas Alejandría, en el Nilo, se convirtieron en centros de sabiduría, comercio y mezcla. En Alejandría, los griegos estudiaban textos egipcios, los persas aprendían filosofía griega, los indios intercambiaban matemáticas con los macedonios. Alejandro Magno no impuso una cultura, la mezcló. Y esa mezcla fue el puente entre Oriente y Occidente. Roma no habría sido Roma sin él. Cuando los romanos conquistaron Grecia, no destruyeron su cultura, la adoptaron. Su derecho, con su noción de ciudadanía universal, no nació en el Capitolio, nació en las cortes de Susa, donde Alejandro Magno celebró una boda masiva entre sus oficiales y nobles persas. Su arquitectura, con sus teatros, ágoras y bibliotecas, no fue copia, fue herencia. Su administración provincial, con gobernadores nombrados y no hereditarios, fue el modelo que los romanos perfeccionaron. Alejandro Magno no fue emperador, pero fue el primero en gobernar un mundo interconectado. Monedas con su rostro circularon desde el Egeo hasta el Punjab, el griego se volvió lengua franca desde Egipto hasta Bactria. Los templos de Zeus se construyeron junto a los de Buda. Él no fundó una religión, pero creó una civilización que duró 1000 años. Nadie olvida que rompió el nudo de Gordio en 333 a.C. con una espada. No fue un acto de violencia, sino de símbolo, no desatar, sino cortar. Así actuó en la guerra, en la política, en la cultura. Derroto a Darío tres veces, pero no lo mato como enemigo, lo trato como rey. Destruyo Tebas por rebelión, pero luego fundo ciudades donde los persas y los griegos vivían juntos. Fue cruel, sí. Bebió hasta perder el conocimiento. Murió con fiebre, o tal vez envenenado, nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que su muerte no apagó su legado. Sus generales dividieron el imperio, pero cada uno mantuvo su modelo, Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Asia, Antígono en Macedonia. Todos usaron su sistema. Todos hablaron su lengua. Todos construyeron sus ciudades. Alejandro Magno no conquistó territorios. Conquistó el tiempo. Hoy, cuando se habla de globalización, de fusión cultural, de liderazgo sin límites, no se habla de tecnócratas ni de redes sociales. Se habla de un joven de 23 años que cruzó el mundo con un ejército, y dejó atrás no un imperio, sino una idea. Que el mundo puede ser uno, si alguien tiene el coraje de unirlo. Alejandro Magno. El hombre que cambió el mundo antes de cumplir 33 años. Y que, aún hoy, sigue siendo el modelo de quien quiere cambiarlo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.